El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Amigos y amigas, buenas tardes. Nuestro personaje invitado de hoy es el doctor Enrique Ayala Mora, historiador, docente, político. Recibirá un merecido homenaje de conocimiento esta tarde a las 16 horas, 4 de la tarde, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana por su aporte al país en áreas de la cultura, la educación, la política, su trayectoria académica y principalmente por su aporte investigativo a la historia. El doctor Enrique Ayala en este diálogo con Expectativa. Ayala Mora es historiador, está pronto a cumplir 73 años en noviembre y él es conocido historiador, político, docente, que recibe hoy un reconocimiento en la Casa de la Cultura. ¿Cómo recibe este homenaje hoy tarde, doctor? Los homenajes los recibo abrumado, profundamente agradecido, pero descolocado. Nunca me he acostumbrado a ellos. He tratado de evitarlos, incluso este gentil grupo de paisanos y paisanas que me comunicaron esto y hace algunas semanas les rogué que lo dejáramos para otro momento, pero se han empeñado y desde luego, pues ante tanta gentileza, aquí estaré en la Casa de la Cultura recibiendo este homenaje que, sin embargo, yo quiero que se transforme en un compromiso mío y colectivo, no sobre lo ya pasado, sino lo que tenemos que hacer de aquí hasta el futuro. Pronto cumplir 73 años. ¿Cómo han sido estos 73 años de esta vida suya muy dilatada? Unos 73 años intensos, muy bien vividos, de los cuales yo tengo un enorme agradecimiento a la vida por la forma en que los he llevado. Yo viví aquí en Ibarra una infancia feliz, una época de joven también hermosa. Aquí me casé en Ibarra, mis hijos son medio ibarreños, aunque nacieron en Inglaterra. Y desde luego el trabajo que hice como estudiante, pues lo hice en la Universidad Católica y luego en Inglaterra, pero volvimos a trabajar en Ibarra, precisamente a crear la Universidad Católica en Ibarra, participado en varios eventos y actividades de carácter editorial, producido algunos textos sobre Ibarra, sobre la provincia, y ha sido parte de una vida académica agitada, que todavía continúa, felizmente, y de una vida política que ya no quiero que continúe, al menos con la parte más activa, porque uno tiene que tener el buen criterio de saber cuándo se retira. Yo personalmente dije ya hace algunos años, hasta aquí llega mi participación, seguiré siendo un militante socialista toda la vida, pero ahora quiero dedicarme a completar una serie de proyectos que tengo por llevar adelante en el aspecto académico y también a dedicarme a algunos planes que tenemos aquí en Ibarra. Correcto. Y que están pendientes. Doctor, usted fue Manzanillo, el Colegio Sánchez y Fuentes. ¿Qué recuerda de esa época? Manzanillo, tiempo completo, pues. Ya. Bueno, yo llegué cuando los salesianos ya estaban un año y habían cambiado al colegio. Y lo volvieron efectivamente un colegio muy alegre, un colegio en el estilo informal salesiano. Hasta ahora nos reunimos los compañeros, incluso tienen unas cuentas de WhatsApp que yo solo la leo porque no participo, en el que conversan todo el tiempo. Y claro, nos vemos con frecuencia. Estuvimos en Quito hace un par de meses en el círculo militar. Y en cuanto a mí, yo tengo pues a dos compañeros del alma con los cuales trabajo hasta hoy, precisamente en iniciativas culturales, Julio Miguel Andrade y Ramiro Aguilar, que son parte de la fundación esta que hicimos para promover el Museo de la Ciudad. Entonces, pues, claro, el Sánchez ha sido para mí una experiencia muy hermosa. Doctor, su padre, Enrique Ayala Pasquel, en cambio era rasquista, conservador un poco, y usted claro, cambió de la izquierda. Mi papá era muy de derecha y velasquista, pero era un hombre patriota, ¿no? Y cuando se trataba de temas de esta naturaleza nos entendíamos. Alguna vez Hugo Larrea Benalcázar dijo que a la respuesta a la pregunta de por qué los hijos del Enrique Ayala se habrán hecho socialistas, y luego dijo porque esa es la forma en que los curuchupas maleducan a sus hijos. Claro. Bueno, y así pasó, pues salimos protestones, contestatarios, no solo yo,
Pero los Ayalas, de todas maneras, sí heredamos de mi padre un sentido del deber, una gran pasión por Ibarra, una gran honradez que nos enorgullece a todos. La casa, donde hoy es la Casa de la Ibarreñidad, ¿qué recuerdos le trae? Esta Bueno, casa ahí antigua, nacimos, sí, ahí nacimos todos los Ayalas. Tenemos recuerdos hermosos de nuestra infancia, de cómo fue la casa. Y desde luego tenemos también una satisfacción. Mi padre la conservó. Ya. Cuando ya se podía comenzar, en esa época que no había patrimonio, se podía incluso modificarla, él prefirió mantenerla en sus condiciones históricas. Luego la adquirió el municipio en lo que quiso pagarnos sin ningún problema, no lo discutimos. Y luego resolvimos hacer una fundación con el nombre de mi padre para que ahí mismo se queden los muebles, las obras de arte, para que la casa quede viva. Porque hay muchos lugares históricos en Quito, ¿no? Aquí también en Ibarra, casas que se han reconstruido, que están vacías. La casa que fue nuestra tiene la ventaja de que el segundo piso está ocupado precisamente por los muebles originales, por recuerdos de familia y por una colección, la más grande que hay en Ibarra, de fotos de la ciudad. Ahí durmió Velasco Ibarra, ¿no? Claro. Conserva la cama, ¿no? Ahí está la cama del cuarto de huéspedes donde durmió alguna vez el presidente Velasco Ibarra. Ya donde durmió alguna vez ahí Carlos Julio Rosemena, donde había llegado antes el general Leonidas Placia Gutiérrez, cuando ya no era presidente. Y otro jefe de Estado, Federico Páez. ¿Y que no había hoteles ahí que se quedaban en la casa o qué? Claro, lo que pasa es que los hoteles eran para personas de menos nivel académico, de menos nivel económico, eran para arrieros, para comerciantes pequeños. En ese tiempo, ya. Pues cuando venían personalidades, las familias que tenían disponibilidad prestaban sus casas, de manera que la casa era una especie de salón de recibo de la ciudad, y por eso es que ahí han llegado una lista de personalidades muy importantes. Incluso le digo, el encargado del poder que vino a inspeccionar el ferrocarril en 1937, que fue Federico Páez, cuando se inauguraron las obras del ferrocarril a San Lorenzo. Y ahí dice un señor que cuidaba la casa, dice que al principio sintió fantasmas, sintió que había maullidos de gato, en fin, y sintió fantasmas. ¿Usted cree en los fantasmas o no? Nosotros vivimos largo en esa casa. Pero no era miedoso, ¿no? Casa miedosa no era, casa de fantasmas no era, pero sí tuvimos 2 o 3 experiencias no explicables, digamos paranormales. Yo la tuve cuando fue muy niño, por ejemplo. Yo vi acercarse una especie de fantasma cuando era muy niño por un corredor del 3er piso. Y eso ya me había olvidado. Mi sobrina Anita, muchísimos años después, vio exactamente lo mismo y me recordó que yo había visto eso. Pero salvo esa circunstancia, no es una casa ruidosa, ni tampoco tiene mala energía, mala vibra. Es más bien agradable. La gente a tal punto que la usa como para reuniones sociales. Incluso la sala que lleva el nombre de papá, el salón múltiple, se usa muchísimo y me alegro mucho de que así sea. Claro. Su madre allí cantaba, ¿no? En ese tiempo. Mi madre era profesora y le gustaba cantar. Y organizaba ahí sus reuniones con los profesores. Y luego en las campañas políticas, a la persona que más le gustaba la política era no a mi papá, sino a mi mamá. Ella era entusiasta. Pero nunca fue candidata a nada, ¿no? No, nunca le gustaba. No pero ella sí estaba siempre al frente de todas estas actividades. De la época que mi papá fue candidato hasta cuando ya fuimos nosotros. Claro, pero cuando Ibarra era una ciudad pequeña, ¿no? Habrá 30.000, 40.000 habitantes, muy pequeña. Claro. Ibarra, el año que yo nací, tenía 50.000 habitantes. En el 50 ya. En 1950. Ahora es 4 veces más. 200.000, claro. 4 veces más, así es. Sigue siendo una ciudad tranquila, ¿no? A pesar de... Bueno, ojalá fuera tan tranquila como la recordamos. Pero Ibarra se ha vuelto, como todo el país, muy peligrosa. Fíjese que yo ya no salgo las noches en Ibarra. Antes yo me salía las noches al parque, me iba caminando a la estación, regresaba. A veces con 2 o 3 amigos, pero eso ahora ya no se puede hacer. Ha cambiado mucho, ¿no? Porque además, bueno, no sé si usted recordará que mi primo Oscar Ayala lo asesinaron a media cuadra de la Plaza de la Merced después de los agachaditos, una noche de Chuchaqui. Gentes para robarle lo que tenía en el bolsillo, ¿no? Y eso ya son unos 20 o 30 años. O sea, de eso que fue excepcional.
Ahora vivimos una situación un poco más complicada. Porque, digamos, Pero lo que sí hay que rescatar es el centro histórico. correcto. ¿Qué hacer con el centro histórico? Para que en ese tiempo, hace 40, 50 años, la gente iba en las noches, salía a las calles, había la retreta, había el Ramiro Maya, en fin. Hoy la ciudad está en otros lados, está en los Ceibos, en Retorno, en fin. Vea, Jaime, no sé si usted se ha ido a Cuenca. Sí, una vez sí. Cuenca ha recobrado su centro histórico, que es ahora el eje de la vida nocturna de Cuenca. Restauradas las casas, la catedral, el parque, la retreta. Ibarra tiene que volver a ser del centro un centro de circulación. Es el cuarto centro histórico más grande del país. Y lo que tenemos ahí combinado dentro de un plan, primero es visitable. Imagínense, comenzamos por la Plaza del Águila y el museo pequeño pero bueno, sobre todo cuando del Banco Central, que fue del Banco Central. Luego viene el Teodoro Gómez, que felizmente la pelea que hicimos para que se transforme en biblioteca municipal, la ganamos. Va a ser una parte biblioteca municipal y otra parte centro cultural. Ahí va a depositarse la colección Troya, por ejemplo. Ya serían dos, ¿no? Dos sitios dos espacios. Luego tiene usted la Casa de la Ibarreñidad, una casa típica de una familia acomodada de Ibarra que está amoblada y que además tiene una serie de atractivos interesantes porque tiene una buena colección de obras de arte. El año próximo vamos a inaugurar otra vez el oratorio, por ejemplo. Y me alegra que ahí esté la radio municipal. Luego tiene el cuartel, el majestuoso Salón Troya, que ya se quisiera tener cualquier otra ciudad, el pintor y el salón. Y luego el cuartel, que estamos empeñados en convencer al alcalde que lo dedique íntegramente a museo. No se puede hacer... El 100% museo, ya. No se puede combinar oficinas y... No, ni con oficinas ni con otras tareas. El museo, que es el centro Museo de Artesanías, un museo americano de artesanías, desde Canadá hasta Chile. Una cosa que vengan a visitar, Jaime, que sea un referente de Ibarra. Que la gente está ya montado, el diseño es hermoso. Solo para darle escenas en vivo, hechas a través de figuras, son 70. Tiene una gran cantidad de elementos audiovisuales para que jueguen los niños. No es un museo para ir a ver piezas nada más. Es un museo interactivo diseñado en los mejores términos, que tiene además una ventaja. Hemos constituido una fundación que tiene un fondo para comprar las piezas, para que el municipio no tenga que cargarse con esa responsabilidad. Ya lo estamos haciendo. El museo lo que tiene es que destinar el local y adaptar los espacios. Pero obviamente ahí iría también la muestra militar, que ya está, porque es museo. Ahí iría el restaurante, que está restaurado, que está diseñado. Ahí iría una cosa importantísima, el Centro de Información Cultural de la ciudad, turístico de la ciudad. ¿De qué se trata eso? Y una gran, en la parte de abajo, y una gran tienda. Ese es el museo. No solo las piezas exhibidas, sino el centro por donde los turistas van a llegar a preguntar sobre la información turística de Ibarra. Una gran tienda de artesanías de América, precisamente para lo que han visto en el museo puedan adquirirlo. Y hay que ver si en los alrededores se puede poner un patio de comidas con comidas latinoamericanas. Es decir, todo esto es del Museo de la Ciudad. Es un complejo que no solamente atrae turistas, sino que da trabajo a un montón de gente, porque la idea es esa. Si el turismo no nos da de comer, sobre todo los más jóvenes en Ibarra, no tiene sentido tenerlo. Claro. Debería ser sume a eso usted toda la manzana patrimonial. Hay que recobrar la gobernación. Yo creo que tenemos que plantearnos el objetivo que el gobierno entregue la gobernación al municipio, porque el gobierno nunca va a hacer nada con eso. Y el municipio puede completar sus obras. Y luego tiene usted la capilla episcopal y la catedral. La catedral es yo escribí, no sé si usted lo conoce, escribí un libro bastante exitoso sobre la historia de la catedral de Ibarra. La catedral de Ibarra es una de las muestras más importantes del país de la arquitectura del siglo XIX. Claro, fue hecha después del terremoto. Tiene la mayor colección en el mundo de don Rafael Troya, de un gran pintor. Tiene usted además la Basílica de la Merced con 2 o 3 atractivos interesantes. Y luego la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura que tiene un pequeño museo de cera, pero sobre todo tiene una galería de pintura imbabureña
contemporánea, que es la más importante que hay en la ciudad de Ibarra. Luego ese es el centro histórico. ¿No es cierto? A eso hay que añadir, lógico, algunos de los atractivos que puede darse, como la iglesia de San Agustín, la capilla del antiguo seminario del actual colegio bilingüe. Todo eso hace de eso un paquete interesantísimo. Pero para eso, ¿qué tenemos? Que rediseñar sin dañar el espacio verde, la plaza de la Merced, para que los buses de turistas puedan pararse tranquilamente, para darles espacio a que vendan los productores de nogadas y los productores de arrope, de mora. Y luego, claro, tenemos que conectar esto con sitios de la ciudad en donde tienen que darse ejes de desarrollo. Por ejemplo, hay que ponerse el objetivo de sacar la cárcel de ahí y transformar eso en un centro de exposiciones. Y en el barrio peatonal, en donde se pueden encontrar los restaurantes, una ronda como la de Quito, ahí, cerca de la Custiembre, es el barrio más tradicional de Ibarra. ¿Cerca de Tahuando, por ahí? Claro, Ya. con una ventaja, que tiene una playa grande de estacionamiento, porque hay que darle infraestructura al turismo, si no le dan donde parquearse, la gente no se baja. Ahí tiene un espacio. Y luego tenemos otro espacio interesante que hay que tomarlo en cuenta, el campus universitario. Es el campus patrimonial más grande del Ecuador. 2 edificios patrimoniales de primera, el hospital y el monasterio del Carmen, están en manos de la universidad, están restaurados y hay que darles funcionalidad. Luego usted tiene otro objetivo, Caranqui. La Huaca, el propio pueblito de Caranqui, que felizmente está más o menos conservado, habría que hacer algunos ajustes, pero tiene eso, con un museo de sitio. Había un museo ahí, pero se quitó. Sí, pero era muy malo, ahora hay que hacer. Entiendo que el alcalde está tratando de hacer ahora un buen museo de sitio, pero sobre todo hay que hacer la excavación del baño Inca, si es el segundo más grande del continente. Luego tiene usted San Antonio, no solamente por el atractivo de la venta de artesanía, ¿no? La iglesia de San Antonio es una iglesia patrimonial, el santuario de la Virgen de las Lajas, es un santuario muy importante. Ya. La calle de las Artes, y luego todo el camino hacia Angochagua y La Esperanza, uno de los caminos más hermosos del continente, compite perfectamente con cualquiera de los pueblitos colombianos que ahora están dándose tanta fama, ¿no es cierto? Entonces, y por el otro lado, no hay que olvidarse nunca, pues, el Chota, con todo lo que eso significa, solo ese eje turístico, sin contar el hecho de que Y el ferrocarril se olvidó. Antonio, a eso voy, sin contar de que Antonio Ante y Otavalo también tienen sus propios atractivos muy importantes y los están desarrollando. Y sobre todo Cotacachi. Cotacachi es un ejemplo, es una ciudad botada y ahora es un centro de atracción turística muy interesante. Ahí se tiene pues que diseñar la movilidad. Y el tema de la movilidad es una cuestión básica. La gente hace construcciones y se olvida de hacer parqueamientos. Entonces, por eso hay que plantearse ese tema. Y luego, todo lo que es turístico, en términos de ver si se hacen carrozas, de ver si se hacen imitaciones de tranvías, y desde luego habilitar el ferrocarril, pero solo un tramo. Esa tontería de haber hecho, se le dijo a Correa, se lo dijimos, 600 kilómetros de patrimonio, de ferrocarril patrimonial, no tiene ni Gran Bretaña donde inventaron el ferrocarril. Había que destinar 2 o 3 espacios, uno al norte, otro en el centro y otro cerca del puerto, para hacer ferrocarriles con circuitos de 16, 24 kilómetros que pueden ser controlables, pues. Pero no se hizo toda esa barbaridad con el gasto corrupto que hicieron y ahí está botado. Entonces, pero ahí, ¿qué se puede hacer en la estación ferrocarril? Claro, la estación de ferrocarril tiene que reactivarse como centro, está botado eso, sí, como centro turístico y habilitar las 2 estaciones que llegan hasta San Roque y Salinas. Sí. 3 estaciones, Sí. no, las otros lados. Ya. San Antonio, San Roque. Antonio Ante, es decir, Andrade Marín, que está junto al Museo de la Fábrica, y luego Otavalo. Ya. Y nada, para allá nada más, ¿para qué nos vamos a ir a Quito? Sí, sí. Y luego que habrá que hacer ciclos de Quito a Riobamba, esa es otra historia, pero es otro manejo. Bueno, todo esto, sin embargo, requiere un plan general que la ciudad no tiene.
un plan de desarrollo turístico. Hagamos de Ibarra de veras una ciudad capital turística del país, lo que no es, y en Ibarra no hay que ver. Ibarra es una ciudad bonita, pero no tiene atractivos que compitan con Quito. Estamos a 2 horas, de un patrimonio mundial de la humanidad. Entonces no podemos creer que Ibarra, solamente porque es una ciudad bonita y atractiva, puede venderse sola. Por eso tenemos que tener un gran museo, que no hay en Quito. El museo de artesanías más grande de Sudamérica, eso, no menos que eso, es lo que tenemos que hacer. Eso le daría un distintivo a Ibarra, ¿no? Claro, la gente viene acá con todas las características complementarias que le he mencionado, porque no se trata de eliminar la cosa militar que ya está, ni de dejar de hacer una buena tienda, etc. Y luego también potenciar el centro histórico. Una sola edificación del centro histórico no tiene sentido. La gente no viene solo a ver la catedral o la casa de la Ibarrenidad o el Teodoro Gómez, pero un circuito de todo eso junto, con la Casa de la Cultura y tal vez el campus universitario, ya se vuelve una visita de una tarde, a pie, atractiva. La gente va visitando los sitios, comprando en el camino y se queda dormido. ¿Cómo lograr atraerles y explotar eso? ¿Cómo hacer? Construyendo los atractivos. Claro, Pues. si no. Construyendo los atractivos, porque si no se hace, no podemos construirlo, no tenemos que mostrar. Porque de momento, lo único que hay es una pequeña muestra del museo que fue del Banco Central. Y eso no es algo que, viendo lo que hay en Quito, imagínense, vaya usted a San Francisco, al Museo de San Francisco de Quito, y luego traiga a la gente a Ibarra, no tiene sentido. Por eso es que yo, Jaime, con tiempo, la gente no me entendía, hace años que propuse esto, decía, no hay que hacer museo histórico en Ibarra. Dice, pero si usted es historiador, por eso mismo les digo, porque no podemos competir con Quito, con museos históricos. Por eso tenemos que encontrar un museo que sea identitario con Ibarra, de lo que es esta provincia, que es provincia de artesanos, pero no solamente para mostrar nuestras artesanías. Tengo ofrecido por el embajador de Canadá un tumi de madera de 7 metros, hay que ponerlo en el cuartel. En la embajada de Estados Unidos estamos haciendo cuenta los vestidos tradicionales de los indios cherokees, con las plumas, etc. Todo eso está previsto, necesitamos el espacio y estamos planteándole al señor alcalde precisamente que nos entregue el espacio para poder desarrollar esta obra tan importante. ¿El costo, hay dinero y recursos para esto? Mira, el municipio tiene los recursos para hacer la parte de infraestructura, incluso este año tiene ya una parte de los recursos. Tendría que poner ese año. Es una cantidad muy poco significativa, son $180,000. Claro, manejable. Es muy manejable. La parte del montaje del museo, entre donaciones que tenemos bastantes, las adquisiciones que se están haciendo, la fundación se encarga de eso, el municipio no va a comprar las piezas. Entre otras cosas, por comprar piezas artesanales, no se puede con el sistema de compras públicas. Demora mucho. No solo que demora, sino que el artesano a veces no quiere cumplir todos los pasos. Es muy tedioso, claro. Yo estuve en Cuenca anteayer y me fui a comprar vajilla del estilo Vega, porque trajimos vajilla mexicana y tenemos vajilla peruana, pero no teníamos ecuatoriana. Me fui a Cuenca, ¿no? Me tardé 1 hora en escoger, conversando con la persona que me asesoraba, que es una persona del SIDAP, y me llené 2 cajas. Ya llegan a Quito. ¿Quién pagué? Yo, con mi tarjeta de crédito. Con las facturas nos damos de descargar con los fondos que ya tiene la fundación, porque la fundación tiene una auditoría muy estricta en esto, porque la plata no es nuestra, ¿no es cierto? Pero eso es ágil. Imagínense si yo le traigo la factura pro forma de Cuenca al municipio y tiene que pasar 3 meses por el proceso y después ya no hay ni las piezas. Entonces eso quisimos evitar y para eso pedimos una consignación para un fondo privado. Y Fidelegas de Jalba, de una familia vinculada a Ibarra, ¿no? Incluso su hermana nació aquí, ¿no? Aceptó que el Banco Pichincha nos haga una donación de $100,000, que fue la donación semilla. Ya tenemos los 50,000 y ahora estamos buscando que nos entreguen el año próximo otros 50,000. Pero mientras tanto, iremos a las entidades locales. Hablé con el presidente del Produbanco, nos tiene ofrecido. Y así como otras gentes, pero esa es la cosa que podemos hacer desde la sociedad civil. No le estamos pidiendo todo al municipio o plata todo al Estado. Queremos autogestionarnos. Y eso es lo que creo yo que va a tener
importancia porque en Ibarra esto puede despertar otras actividades, otros atractivos que hay que crear. Le he mencionado y le vuelvo a insistir, hacer del barrio del Valdoré para abajo un barrio que se destine a restaurantes, a atracciones peatonal, es interesante porque tiene todo el parqueadero de la escuela que está ahí, que se puede utilizar en ciertos momentos del patio. Y si es que vuela la cárcel, porque vamos a seguir con la cárcel ahí. Y la cárcel es de un inicio muy adecuado para hacer una feria artesanal. Pero todo depende de que salga a la cárcel de ahí. Claro, pero eso a lo mejor no se hace enseguida, pero hay que luchar y luchar y luchar. Los museos, este museo debería funcionar fin de semana también, ¿no? No, todo el tiempo. Por eso Porque los días van porque los museos no solo son para los turistas, Jaime. Ahí vienen los niños a visitar el museo y lo visitan gratis. Obviamente, los niños van gratis al museo. El costo va a ser entre $3 y $4 para personas que visiten el museo. Tiene hasta una ventaja, que adecuadamente se puede facilitar el parqueamiento subterráneo que ahora está siendo utilizado solo parcialmente por el municipio, porque Ibarra no tiene parqueamiento. Es uno de los problemas serios que hay que solucionar seriamente. Y por eso le digo que en esta parte del Tahuando tenemos que destinar una playa grande de estacionamiento para que entren esos buses enormes, porque esos no van a poder entrar, no van a poder. Un bus de esos no curva a la García Moreno. Tiene que quedarse en la García Moreno y Sánchez y Fuentes. Claro. No puede entrar por la García Moreno y Oviedo. Y doctor, y el tema del mercado Amazonas, ¿qué hacer con ese mercado? Pero yo no tengo Hubo muchos proyectos, hubo muchas ideas. Pero... Yo no sé, yo lo he pensado en la parte patrimonial, que es lo que yo soy un experto, digamos, reconocido. Sí. Obviamente, todo lo que he hecho por la ciudad no he cobrado nunca un centavo. El alcalde el otro día me agradeció públicamente por eso y estoy también muy reconocido por eso, pero yo nunca he cobrado por mi trabajo por Ibarra. El mercado no es patrimonial, ¿no? No puede ser patrimonial, no tiene Fue condiciones. creado en la época de alcalde Tobar. Aunque hubiera sido creado, en la Universidad Andina Simón Bolívar, que se comenzó a hacer en 96, se inauguró en 96, es de edificio patrimonial ya, porque tiene condiciones patrimoniales, pero el mercado no es patrimonial. Ahora, yo no sé, eso hay que hacer un buen trabajo. No es un problema de campaña electoral. Yo creo que cuando un alcalde se para frente al mercado y dice voy a mover el mercado, comienza con problemas muy serios. El primer problema es, ¿y si se mueve el mercado, qué va a hacer con todo ese complejo? El entorno, ¿no? Claro. Con todo ese complejo comercial que está ahí. Yo personalmente haría un buen estudio con detenimiento y no tomaría una decisión precipitada sobre eso. Volviendo al tema de su vida, doctor, ¿qué le satisface más, ser educador, docente, historiador o político? Vea, yo he tomado siempre mi vocación, el ser maestro e historiador. ¿Le gusta más ser docente? Eso me gusta y eso es lo que hago todo el tiempo. Además, de eso vivo. Claro, de la historia. Porque de contar la historia mejor. Claro, de eso vivo. He tenido funciones académicas bastante buenas. Me jubilé ya en el Seguro Social, sigo trabajando en una universidad como profesor emérito, nos pagan una cantidad distinta, pero nos siguen remunerando. Y desde luego la política la he conseguido siempre como un compromiso social, como una obligación patriótica, de la cual nunca he sacado un centavo, por cierto, de lo cual me alegro mucho. Eso les puedo decir a mis hijos y a mis paisanos. Pero usted fue vicepresidente del Congreso, en ese tiempo que el Congreso Nacional era otra cosa. Sí, pues yo tuve altas funciones legislativas y eso, pues en su momento fue reconocido. Vea, yo tengo un motivo de gratitud con Ibarra. Aquí me eligieron el diputado 3 veces, masivamente, con un gran reconocimiento. Imagínense, yo regreso a Ibarra y la gente me recibe, me abraza. Hay otras personas que se pasean por la ciudad y les pifian. Yo tengo mucho reconocimiento con la gente de Ibarra. Y solo se enojaron un poco cuando me nombraron diputado por Pichincha. Pero yo siempre digo, Julio César Trujillo fue lo mismo. Porque también fue diputado por Pichincha. Entonces, pero yo tengo mucho reconocimiento por cómo la gente me trata, cómo la gente tiene el gusto de abrazarme. Y por eso vengo con semejante entusiasmo a la ciudad. Y ahora vengo lleno de gratitud a este homenaje, aunque hubiera preferido venir al homenaje de alguna otra persona. Claro. Le escuché la frase decir, ningún hijo de mala madre puede referirse mal del doctor Julio César. Eso sí. Le quiero decir
con toda claridad por esto, ¿no? Porque resulta que ahora la gran campaña correísta en el país, ¿no? Comenzando por este miserable al cual lo votaron sin pena ni gloria del Consejo de Participación Ciudadana. Alan Berber, ya. Sí, ¿no? Se atrevió a hablar de Trujillo en forma absolutamente despectiva. Trujillato, dijo, ¿no? No solo eso, dijo que ha cometido atrocidades. Y otras personas dicen que hay que librarse de la corrupción de Trujillo. Imagínense un hombre que murió con una rectitud, con una vida impoluta, hasta le acusan yo me indigno cuando sucede eso. Trujillo el homenaje que le dimos a Trujillo, usted estuvo ahí, fue un homenaje muy merecido, realmente, y ahora el gran homenaje a Trujillo es dedicarle alguna plaza, algún monumento, porque Trujillo es el jurista más grande que el Ecuador tuvo en la segunda mitad del siglo XX. Y de Ibarra y de Caranqui, ¿no? Ibarreño, notable. Él nació cerca de San Antonio, Ya. de una familia del ejido de Caranqui. ¿No? Pero él era ibarreño. Cuando él preguntaba, decía, yo soy ibarreño. Y yo le digo, por eso, Trujillo es una de las grandes personalidades de esta ciudad. Y yo creo que esta ciudad en donde a veces han sido ingratos con algunas personas, yo creo que no deben ser ingratos con Trujillo. Yo me sentiría mucho más tranquilo si viniera acá a inaugurar un busto de Julio César, una calle con su nombre, porque se le debe mucho. Él participó en la fundación de la Universidad Católica aquí en Ibarra, él es uno de los autores de eso. Trujillo fue un gran legislador. Trujillo fue el que obtuvo la igualdad legal de los hijos en una pelea con otras personas que no querían, con uno que fue obispo de Ibarra, que fue Juan Larraín, que se oponía a la igualdad de los hijos. Eso consiguió Trujillo. Trujillo fue un gran conductor universitario, un gran patriota, luchador contra la corrupción. Le mandaron hasta el exilio por luchar contra la corrupción. Y luego Trujillo es uno de los mentes más lúcidas. Tiene el libro de derecho político más importante que se ha hecho en la historia del país. Es obra de él. Le puedo mencionar muchas otras cosas, pero Ibarra le debe a Trujillo. Doctor, tres institucionales, porque usted tiene que estar en el homenaje ya mismo en la tarde. ¿Por qué su alejamiento con Rafael Correa Delgado? ¿O qué le diría si se toparía con él en Bélgica o en Europa, en un país? ¿Qué pasaría? Bueno, yo no sé. No hay un odio, ¿no? Pero esas cosas pasan, ¿no? A veces uno termina distanciándose de las personas. Yo no tengo ningún odio por Correa. Yo he tratado de no cultivar odios con nadie. Pero sí tengo con Correa un gran reclamo. Eso. Él nos ofreció un país distinto. Yo voté por él, le apoyé, nos embarcamos en ese barco ya. En su gobierno. Al principio hizo uno que otro cambio, pero luego comenzó a hacer crecer el Estado de forma indebida, con un endeudamiento irracional. Luego comenzó la corrupción y al final terminó con la represión, con muertos. Yo acabo de publicar un libro sobre el crimen político en la historia del Ecuador, y el artículo sobre los muertos de tiempo de Correa son 20 muertos, en los cuales varios de ellos tienen directa responsabilidad del encubrimiento que hace el gobierno directamente de Rafael Correa, de asesinatos políticos. Entonces eso sí le debe al país Correa. Por eso es que mientras habemos personas que podemos circular por las calles tranquilos, saludando con la gente, ya me voy a tomar unos heladitos, ¿no es cierto? Correa no puede venir a este país, porque aunque viniera, tendría que andar con 40 guardaespaldas, porque la gente va a reaccionar. O sea, sembró mucho odio. Claro, el que siembra odio y sigue sembrando odio. Ahora está sembrando odio entre sus propios partidarios. Tengo entendido que andan en una bronca entre ellos. ¿Qué dice la historia, o qué diría la historia de este triunfo, de este joven de 35 años, Daniel Noboa, frente a una estructura partidista como es la Revolución Ciudadana? Bueno, la Revolución Ciudadana no es una estructura partidista, es una clientela política, que es distinto, ¿no es cierto? Pero poderosa. Sí, claro. Con muchos recursos. En Babur, incluso un bastión. Uno de sus bastiones. Pero ¿qué creo yo sobre lo que va a decir la historia? ¿No? Que en momentos de crisis los pueblos buscan soluciones medio milagrosas. Buscaron la de Lazo y se convirtió en una frustración. Dios no quiere que suceda esto con lo mismo. Pero le quiero decir que es bien difícil gobernar. Es bien difícil gobernar.
y creo que Novoa tiene muy cuesta arriba. Y todos los ecuatorianos, en lo que podamos, tenemos que colaborar para que los temas como seguridad, como empleo, sean una realidad. No para que el gobierno fracase, para que gane otro, sino para que el país no fracase. La juventud es la que se expresó en esas urnas a favor de Novoa. Pero O varios sectores. Novoa tuvo una votación pareja entre jóvenes y mayores. Allá, 50-50. No sé, pero hay una votación parecida en los datos que he visto, ¿no? Por ejemplo, había una mesa en donde se había hecho el trabajo este. Entonces, de los que votaron por Novoa, más o menos el mismo porcentaje era de personas de 38 a 52 años que los que tenían de 18 a 26. Era solo un poquito más. Quiere decir que él no podía ser de otra manera. Ganó en todo el electorado, no solamente entre los jóvenes. Hizo una campaña intensa entre los jóvenes que dinamizaron esta elección. Pero no es un triunfo solo de los jóvenes, es un triunfo de la gente en general. Es porque gana en la sierra, en todas las provincias de la sierra. Se ha vuelto a dar un fenómeno que no se había visto antes. Desde que Correa ganó en el año 2006, en todas las provincias de la sierra. Correa ganó el año 2006. Ganó en la sierra y en la costa. Más bien dicho, tuvo votación ganó en la sierra y perdió en la costa. Correa. Sí. En la siguiente elección ganó en ambas regiones. O sea, se ha vuelto a dar el escenario de regionalización que se dio en la elección de Correa y en algunas anteriores. Solo que al revés, porque ahora Correa ha perdido en la sierra y ha ganado sustancialmente en la costa. Eso no es malo, no es malo en sí, pero puede ser peligroso, porque los enfrentamientos regionales son malos consejeros. Felizmente el presidente es costeño y va a tener que enfrentarse en su propia región con personas a quienes tiene que convencer de su proyecto. Finalmente, ¿qué diría la historia del doctor Enrique de la Mora? Los que la escriban en el futuro lo dirán. En cuanto a mí, yo solo quisiera que se recoja un hecho básico, y es que trabajé honestamente como historiador y creo que esa es mi principal misión en el país. Yo nunca quise triunfar en la política. Lo que sí quise es ser un buen historiador y me he esmerado por serlo. Muy bien, felicitaciones y gracias por la entrevista, doctor. Jaime, muchas gracias. Bien, la entrevista con el doctor Enrique de la Mora, ex diputado de Imbabura en 3 periodos, también ex vicepresidente del Congreso Nacional, historiador, educador, recibirá un merecido reconocimiento por su singular aporte al país en áreas como la cultura, educación, política, trayectoria académica y principalmente por su aporte investigativo a la historia. El acto será ya mismo a las 16 horas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Imbabura. Le esperamos en otra entrevista, en estos diálogos que mantienen expectativa con personajes del pasado, del presente, y claro, siempre con los que se han destacado en diferentes materias, en diferentes disciplinas, la cultura, en el arte, en la música. Expectativa está abierta a todos los sectores políticos. Una buena tarde, amigos y amigas. También hay saludos de Claudio Guerrón. Dice: felicitaciones, Enrique, uno de los hombres más importantes de Ibarra, Imbabura y Ecuador. Mariela Kawasaki Coral, una persona honesta que ha trabajado arduamente. Alberto Proaño, excelente, merecido homenaje. Amigos y amigas, una buena tarde. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.